En una calle estrecha y pintoresca, rodeada de edificios antiguos, se alzaba una tienda de antigüedades que parecía desafiar el paso del tiempo. Su nombre, El Aleph, evocaba un aura de misterio y conocimiento arcano. El dueño, un hombre afable llamado Señor Martínez, era un apasionado coleccionista de objetos con historias olvidadas. Su mirada perspicaz y sus manos cuidadosas habían devuelto la vida a innumerables tesoros olvidados. Un día, mientras ordenaba un lote recién adquirido, el señor Martínez descubrió un reloj de bolsillo que le llamó la atención. El reloj era de plata deslustrada, adornado con intrincados grabados que parecían danzar bajo la tenue luz de la tienda. Su esfera mostraba números romanos descoloridos y una sola manecilla que parecía congelada en el tiempo. Intrigado, el señor Martínez lo tomó con cuidado y lo examinó más de cerca. Al girarlo entre sus dedos, notó una pequeña inscripción en latín en la parte posterior: Tempus non fugit, sed nos fugimus. La inscripción, que se traducía como "el tiempo no vuela, sino que nosotros volamos", envió un escalofrío por su columna vertebral. El señor Martínez, sin saberlo, había tropezado con un objeto que cambiaría su vida para siempre. El reloj antiguo, con su inscripción enigmática, despertó la curiosidad insaciable del señor Martínez. Pasó horas examinándolo bajo la lupa, buscando pistas sobre su origen y significado. Los grabados, que antes parecían meras decoraciones, ahora revelaban formas extrañas y símbolos desconocidos. El señor Martínez consultó libros antiguos y buscó en internet, pero no encontró ninguna referencia a un reloj similar. Cuanto más investigaba, más profundo se volvía el misterio. Decidido a desentrañar el enigma del reloj, el señor Martínez decidió llevarlo a un relojero experto en la ciudad. El relojero, un anciano meticuloso con años de experiencia, examinó el reloj con una mezcla de asombro y desconcierto. Nunca había visto un mecanismo tan complejo y preciso. Mientras lo observaba, notó algo peculiar: una serie de engranajes diminutos, casi invisibles a simple vista, que parecían controlar el movimiento de la manecilla de una manera inusual. «Este reloj», murmuró el relojero, «no mide el tiempo como lo conocemos. Parece que lo controla». Las palabras del relojero resonaron en la mente del señor Martínez mientras regresaba a su tienda. ¿Era posible que el reloj tuviera el poder de manipular el tiempo? Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, el señor Martínez decidió investigar más a fondo. Recordó haber leído en un viejo libro sobre un relojero del siglo XIX, famoso por sus excéntricos inventos y su obsesión con el tiempo. El relojero, según la leyenda, había desaparecido misteriosamente, dejando tras de sí un taller lleno de artilugios extraños y sin terminar. El señor Martínez encontró la dirección del antiguo taller del relojero en un mapa antiguo de la ciudad. Al día siguiente, se dirigió al lugar, con la esperanza de encontrar alguna conexión entre el relojero y el misterioso reloj de bolsillo. El taller, ubicado en un callejón oscuro y olvidado, parecía congelado en el tiempo. El polvo cubría las herramientas y los planos esparcidos por el suelo. El señor Martínez, con una mezcla de emoción y aprensión, comenzó a examinar el contenido del taller. Entre montones de papeles amarillentos y piezas de relojería oxidadas, encontró un diario, escrito en una letra elegante y precisa. El diario pertenecía al relojero desaparecido. Con el corazón latiéndole con fuerza, el señor Martínez comenzó a leer el diario del relojero. En sus páginas, el relojero describía su obsesión por desentrañar los secretos del tiempo y su búsqueda para construir un reloj que pudiera controlarlo. Describía con gran detalle el diseño y la construcción del reloj de bolsillo, al que llamaba la llave del tiempo. El relojero creía que, al manipular ciertos engranajes y resortes, sería posible abrir portales temporales y viajar a través del tiempo. Sin embargo, advertía sobre los peligros de interferir con el orden natural del tiempo, y mencionaba una sociedad secreta que buscaba utilizar el reloj para sus propios fines. Absorbido por la lectura, el señor Martínez no se dio cuenta de que estaba tocando inconscientemente los engranajes del reloj de bolsillo. De repente, una luz cegadora lo envolvió, y una sensación de vértigo lo invadió. Cuando abrió los ojos, se encontró en una calle desconocida, pero extrañamente familiar. Los edificios eran antiguos, con fachadas ornamentadas y balcones de hierro forjado. La gente vestía ropas anticuadas y se desplazaba en carruajes tirados por caballos. El señor Martínez había viajado en el tiempo hasta una versión histórica de su ciudad, la misma época en la que había vivido el relojero. Desorientado pero decidido a comprender lo que había sucedido, el señor Martínez comenzó a explorar la ciudad del pasado. Siguiendo las pistas del diario del relojero,
se dirigió al lugar donde se suponía que se reunía la sociedad secreta que buscaba controlar el tiempo. La sociedad, conocida como los cronomaestros, estaba compuesta por individuos poderosos e influyentes que planeaban utilizar el reloj para alterar eventos históricos clave y así obtener poder y riqueza. El señor Martínez, haciéndose pasar por un erudito interesado en la historia de la relojería, logró infiltrarse en una de las reuniones secretas de los cronomaestros. Allí, presenció cómo manipulaban el tiempo a pequeña escala, causando sutiles cambios en el pasado para influir en el presente. El señor Martínez se dio cuenta de que debía detenerlos antes de que causaran daños irreparables a la línea temporal. Con la ayuda del diario del relojero, el señor Martínez descubrió que el reloj de bolsillo era la única forma de acceder al mecanismo que los cronomaestros estaban utilizando para controlar el tiempo. Debía encontrar la manera de desactivar el mecanismo sin causar una paradoja temporal catastrófica. Con la ayuda inesperada de una joven relojera, descendiente del creador del reloj, el señor Martínez logró infiltrarse en el lugar donde se encontraba el mecanismo, un antiguo observatorio astronómico. Trabajando contrarreloj, el señor Martínez y la joven relojera descifraron los complejos engranajes y resortes del mecanismo. Finalmente, con un último giro de la llave del reloj de bolsillo, lograron desactivar el control temporal de los cronomaestros. La ciudad del pasado comenzó a temblar a medida que el tiempo se corregía a sí mismo, borrando los cambios que los cronomaestros habían intentado imponer. Envuelto en un nuevo destello de luz, el señor Martínez se encontró de vuelta en su tienda, el reloj de bolsillo aún en su mano. El viaje en el tiempo había parecido una eternidad, pero en su tiempo apenas habían pasado unos minutos. El señor Martínez guardó el reloj de bolsillo en un lugar seguro, como un recordatorio de su increíble aventura. A partir de ese día, el señor Martínez continuó con su vida, pero ya nada fue igual. Había vislumbrado los secretos del tiempo y la fragilidad de la historia. El señor Martínez aprendió que el tiempo no es algo que se pueda controlar o manipular, sino algo que se debe valorar y respetar. Y así, el misterio del reloj antiguo se convirtió en una leyenda susurrada entre los coleccionistas de objetos con historias olvidadas.